Esto es un generador de pulsos electromagnéticos y hoy os voy a explicar qué es y para qué sirve. Vale, tal vez esto no es como en el Call of Duty cuando explotan una bomba nuclear y el pulso electromagnético hace que caigan los satélites y todo lo electrónico alrededor y básicamente pues todo se destruye y las ciudades pues quedan inutilizadas, pero sí que hace esa función pues a pequeña escala. Pero yo creo que la pregunta importante ahora es ¿qué es un pulso electromagnético? Un pulso electromagnético es una emisión de alta intensidad de energía electromagnética. Y bueno, ¿y por qué sirve para esto? ¿Por qué deja inutilizado a los dispositivos electrónicos? Bueno, si prestáis atención en las clases de tecnología, sabréis que el magnetismo y los circuitos electrónicos se llevan bastante mal. ¿Por qué no pueden funcionar juntos? Bueno, pues los campos eléctricos y magnéticos pueden interferir entre sí, haciendo que funcionen mal. Yo lo comparo con que un avión vuela gracias a la fuerza del aire, a la sustentación que consigue al ir a cierta velocidad y pasar cierto aire por debajo, y que después pueda venir otra fuerza como la del viento y haga que el avión se destabilice y que no funcione bien. Y para esto necesitaremos un transformador de alto voltaje que pase el voltaje que tenemos a mayor y una bobina por donde este pase para que así se cree el campo electromagnético. Después de hacer el boceto y decidir dónde va a ir cada componente, me pongo a diseñarlos en 3D para después imprimirlos. Y mientras mi impresora está haciendo el diseño que ya he hecho, me voy a poner a cortar una lámina de metraquilato para usarlo a forma de cristal. Y ya una vez todo terminado de imprimir, le colocamos la batería, la controladora de la batería que nos permitirá recargarla cuando nosotros lo deseemos, y además el elevador de voltaje que nos permitirá llegar al voltaje necesario para poder crear la bobina y así crear los campos electromagnéticos. Una vez ya todo montado y colocado en su posición, empezaremos a soldarlos basándonos en el diagrama que os estaré dejando ahora mismo en pantalla. Y finalmente, mientras tanto, estaremos imprimiendo por último esta bobina y la estaremos embobinando de cobre esmaltado y las puntas las rayaremos para así poder hacer las conexiones necesarias para al final crear la bobina por la que estará pasando la electricidad y estará creando un campo electromagnético. Y finalmente introduciremos la bobina que hemos creado a el cuerpo, el aparato, todo lo demás que hemos hecho, y acabaremos conectando un lado donde se va a crear una pequeñita chispa y otro lado por el que simplemente va a pasar la electricidad de forma normal. Recordar raspar el cable esmaltado, ya que el esmalte del cobre impide que la electricidad pase fuera de esto. Y ya una vez todos estos pasos hechos, os debería de quedar algo así, este dispositivo que aquí no tiene el metraquilato para que lo podáis ver mejor. Y bueno, nada, encendemos aquí, le damos a este botón y como veis crea una pequeña chispa aquí, pero no pasa nada, simplemente es una pequeña chispa allí y ya está. Luego por el otro lado está conectado de una manera normal, el cable de cobre está raspado y pues nada. Para terminar el vídeo, esta es la segunda versión que he creado de un generador de campos electromagnéticos. Anteriormente había creado esta que estaréis viendo, no sé si tendré fotos, y sí funcionaba mejor. He estado investigando y es que esta realmente es una versión pésima. Sí que consigo lo que quería, un poco más de portabilidad, seguridad, al todo estar aquí y simplemente es tener un botón y tener esto por fuera y que no haya peligro. Pero no he conseguido crear buenos campos electromagnéticos que puedan hacer que algo deje de funcionar. De hecho, yo con el otro conseguí que dejen de funcionar unos auriculares viejos que yo quería probar a ver qué pasaba si yo me lo ponía y a lo mejor empezaba a escuchar y de tal. Hombre, obviamente no me los puse en la mesa a mucho volumen y le empecé a dar. Y bueno, pues empezó a transmitir otra música, otros sonidos que no eran de la música.
y dejó de funcionar, pero dejó de funcionar después para siempre. El otro era más efectivo y he estado investigando, y es que hay que mirar de qué tamaño tiene que ser la bobina, de qué diámetro concretamente, cuánto de gorda tiene que ser y todo eso. Y además aquí algo que está muy mal hecho es que la bobina no tiene que tener nada en el medio. Si la bobina está libre, si es rollo así y los cables para aquí, funciona muchísimo mejor. Y bueno, agradecer de que estén viendo el vídeo, muchas gracias por apoyarme viendo los vídeos, suscribiendo, dándole like y también pues dándole ciertos comentarios para decirme qué cosa debería de hacer para mejorar, qué cosas debería de cambiar, que si os gusta esta iluminación, que si os gusta el enfoque de la cámara, bueno, todas esas cosas. Y nada, a que apoyen este vídeo me ha costado bastante tiempo de investigación, de crear las cosas, de ponerme a soldar, de comprar los componentes y decir que esta es la segunda versión, pero no será la última. Terminaré creando otra que sí que funcione mejor y que sí que tenga un mejor desempeño. Me gustaría decir que aunque todo lo he diseñado desde cero, tanto la electrónica como el modelo 3D, me gustaría darles las gracias a este creador porque fue el quien me inspiró a crear un modelo el cual sea un poquito más reducido, un poquito más pequeño. Muchas gracias y hasta la próxima.